columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora sí, hoy empezamos libro nuevo. Son muy cortitos, tanto como libro nuevo, casi como que es la continuación de lo que veníamos hablando. Terminamos Primera de Juan y hoy estaremos haciendo Segunda de Juan, que es solo un capítulo, y luego haremos Tercera de Juan, que también es solo un capítulo. Y así habremos acabado con las 3 cartas del apóstol Juan. Hoy vamos a estar trabajando solo 3 versículos, prácticamente el saludo de esta carta. Y dice así, Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque a través de tu palabra cada día edificas tu iglesia y sigues, Señor, moldeando nuestra vida a la imagen de Cristo. Te pido, Señor, que hoy mis ideas y pensamientos personales queden a un lado porque de nada sirven al lado de tu perfecto consejo y que de este púlpito solo salga tu bendita palabra. Dame gracia para poder exponerla con claridad y ayúdame a poder exponerla con fidelidad, porque lo que tu iglesia ha venido a escuchar no son mis palabras, sino tu palabra. Y por eso te pido, Señor, háblanos hoy, habla a nuestros corazones. Y haz de nuestros corazones humildes, Señor, para poder recibir tu palabra, no solo para atesorarla en nuestra cabeza, sino para poder aprender y que hable a nuestras vidas de tal manera que impacte nuestra manera de vivir. Señor, edifícanos hoy, como haces todos los días que nos reunimos en este lugar. Y desde ya gracias por todos mis hermanos que semanalmente se reúnen para juntos edificarnos en el amor y en la verdad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entramos en una nueva carta y todas las cartas, especialmente las de Juan, también lo hemos visto en las cartas de Pablo, suelen tener un modelo muy sencillo. Un saludo, un tema y una despedida. En el día de hoy nos vamos a centrar en el saludo. Interesante porque la semana pasada, el martes, estuvimos terminando un libro. Estuvimos terminando el libro de Hebreos y el martes fue la despedida de una carta, la despedida de una epístola. Y hoy jueves empezamos con el saludo de una carta. Les adelanto también que estuve finalizando ya los últimos detalles, hoy culminando el primer mensaje del martes que viene, que será el libro de Ruth, y les animo a todos a venir, y no solo a eso, sino a traer también, si pueden, invitados, porque el libro de Ruth va a tener especialmente un toque muy evangelístico. Así que los que quieran están invitados a poder traer amigos, a que puedan conocer también al Señor a través de su palabra. Vamos a ver entonces el saludo de Juan, y en el día de hoy vamos a ir desglosando las partes de ese saludo. Son solo 3 versículos, no están plagados de muchísima teología profunda, pero hay un cierto misterio en el saludo de esta carta. Así que empezamos por el principio, y es el escritor, el origen, el autor de esta carta. Sabemos que cuando decimos autor, me refiero al escritor, al que la redacta, al que la envía, porque cuando hablamos de autores en cuanto a los libros bíblicos, indirectamente nos referimos a los hombres, porque sabemos que el autor original, la fuente original de cualquier libro de las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Nuestra iglesia nunca va a caer en el error garrafal de muchas congregaciones de poner en duda algunas partes de la Biblia.
Nuestra iglesia no va a caer en el error terrible y garrafal de la teología liberal que está entrando en muchas congregaciones que empiezan a poner en duda fragmentos de la Escritura, como si algunos textos no fueran verdad, como que partes de la Biblia quizás son mitos, como que partes de la Biblia quizás son leyendas, como que partes de la Biblia quizá no afectan a nuestros tiempos. Que Dios nos libre, entre muchas cosas, a caminando por fe, de dudar de un solo punto o coma de lo que está escrito en su palabra. Porque el día que tú dudes de una sola palabra de este santo libro, tu cristianismo ya no tiene peso. Porque toda nuestra fe se basa en este libro, en la palabra de Dios, no en unas partes de él, en toda la Escritura. La base de nuestra creencia no es unas partes de la Biblia. La base de nuestra creencia es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y este libro también lo es. Aunque el autor se presenta como el anciano. Y nosotros sabemos desde la primera carta de Juan que ese anciano que se presenta es el mismo, el apóstol Juan. La palabra anciano es una palabra que muchas veces hacía referencia a líderes de la iglesia, a figuras de liderazgo en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Hechos capítulo 11 y el versículo 30, leemos lo siguiente. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos un envío dirigido a los ancianos. Muchas veces en la Biblia vemos que los ancianos eran los receptores de cartas. Muchas veces vemos en la Biblia que los ancianos eran los receptores de instrucciones apostólicas. Muchas veces vemos que los ancianos en la Biblia eran los receptores de ofrendas que luego se iban a distribuir entre personas de las comunidades cristianas. Y eso nos da a entender que los ancianos eran figuras de liderazgo en la iglesia local. Tanto es que el apóstol Pablo en una ocasión envía a un siervo a establecer ancianos en las distintas iglesias de las distintas ciudades. Y hay otro versículo que me gustaría leer para ello. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Dice así: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí el propio apóstol Pedro se presenta como un anciano. Sabemos que los apóstoles tienen una parte en el liderazgo de la iglesia diferente a la de los pastores, pero ellos en algunas ocasiones se mostraban como ancianos, representando que eran también parte del cuerpo de líderes de la iglesia de Cristo, parte del liderazgo de la iglesia. Y aquí Pedro se dirige a los ancianos y se dirige como anciano, de un líder hacia otros líderes. Por lo tanto, vemos que el autor de la carta es el apóstol Juan, que se presenta como un líder de la iglesia. Hay un dato curioso que ya he dicho en alguna ocasión aquí y ya lo he explicado, pero lo recuerdo para la gente que quizá es más nueva. Cuando la Biblia habla de ancianos, o cuando la Biblia habla de pastores, o cuando la Biblia incluso menciona presbíteros, no está hablando, bajo nuestra comprensión bíblica, de oficios diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos obispos en la iglesia, no está hablando de oficios diferentes. En Primera de Timoteo, capítulo 3, nosotros leemos los requisitos de ¿qué? Normalmente decimos que vemos los requisitos de los pastores, que aquel que quiere ser pastor debe cumplir los requisitos que aparecen en Primera de Timoteo 3, así como también los diáconos deben cumplir los requisitos que aparecen en esa misma carta y capítulo. Pero la palabra que aparece ahí no es pastor. La palabra que aparece ahí es obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero nosotros vemos que ese obispado representa el oficio pastoral. Pedro se dirige a los líderes de la iglesia y lo hace llamándolos ancianos. Y sabemos que ese liderazgo también representa el oficio pastoral. Y en otras ocasiones aparece la palabra pastor.
nosotros vimos en el libro de Hebreos. Acordaos de vuestros guías que os enseñaron la palabra del Señor. Pero también luego habla de saludad a vuestros pastores. Saludad a vuestros pastores. No son oficios diferentes en la iglesia. Cuando tú estudias etimológicamente la palabra, de dónde vienen esas palabras, el oficio que representan es el mismo. Solo que cada una de esas palabras parece que describe partes del oficio. Cuando nosotros vemos ancianos, habla de la madurez y sabiduría que se espera en aquel que dirige al pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de pastores, vemos el acto de apacentar la grey, de apacentar al rebaño. Cuando nosotros pensamos en obispos, vemos el cuidado y la enseñanza, la instrucción que tienen que hacer sobre el pueblo de Dios. Parece que cada uno puede definir un poco las funciones de los pastores, pero al final las tres palabras representan lo mismo. Pastores de la iglesia. Es más, en la iglesia primitiva solo se ven dos oficios: pastores y diáconos. Cuando nosotros leemos 1 de Timoteo 3, debemos recordar que la carta de Timoteo es una carta considerada carta pastoral. ¿Por qué es considerada una carta pastoral? Porque son las instrucciones del apóstol Pablo a un anciano, a un pastor, ¿sobre qué? Sobre cómo debe conducir la iglesia. Es más, Pablo lo deja muy claro: te escribo esto para sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y sostén de la verdad. Eso es algo importante, hermanos. Pablo escribe una carta a Timoteo para decirle eso. Le escribe una carta a Timoteo para decirle: Timoteo, tú que eres anciano o que vas a ser anciano de esas iglesias, te escribo una carta para que sepas cómo debes hacer las cosas. Timoteo, eso no es tu iglesia y la haces a tu manera. Timoteo, cada pastor no tiene su propia visión. Cada pastor no tiene su propio sistema de hacer iglesia. Cada pastor no tiene su propio tipo de iglesia, su idea. Mi iglesia será así, mi iglesia funcionará así, mi iglesia tendrá esos cargos, mi iglesia enseñará esas cosas, mi iglesia trabajará de esa manera. Pablo no le deja a Timoteo lugar para la creatividad. Pablo no le deja a Timoteo lugar para la improvisación. Pablo le escribe una cartita a Timoteo y le dice: Timoteo, aquí te escribo cómo va la iglesia. Y eso lo deberíamos saber todos los pastores, que la iglesia no es nuestra. Si yo voy a tu casa y veo las paredes verdes y el mueble amarillo y la puerta roja, no voy a quejarme, porque ¿de quién es la casa? Es tuya. Y la vas a pintar del color que a ti te guste. Y la vas a decorar de la manera que a ti te guste. Porque es tuya y tú tienes libertad para decorar tu casa como quieras. Si me entro en tu coche y tu coche le has puesto una funda al volante, le has puesto pegatinas alrededor y le has puesto una luz de neón de azul dentro, yo no me quejo, porque es tu coche. Y lo decoras como quieras y lo tuneas como quieras. Pero la casa de Dios no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Sí, podemos pintar las paredes grises o blancas. Sí, podemos poner unas sillas de plástico, de cuero o de tela. Pero en cuanto a la funcionalidad de la iglesia, el trabajo de la iglesia, la estructura de la iglesia, la misión de la iglesia, eso no nos cabe a nosotros, le cabe al dueño de la iglesia. Y la iglesia Dios ha definido cómo debe ir la iglesia. Los pastores no deben comprar libros de otros escritores que enseñen a usar y hacer funcionar la iglesia. Los pastores deben coger el libro de Dios que dice cómo funciona la iglesia. Y ya está. Y cuando leemos ahí, llegamos a 1 de Timoteo 3. Y Timoteo 3 dice: el que anhela obispado necesita ser así. Los pastores deben ser así. No se puede improvisar. No podemos elegir los pastores que nos gustan. No podemos elegir gente que no cumple esos requisitos. Porque Dios, el dueño de la iglesia, ha dicho que los pastores de su iglesia deben ser así. Y en cuanto a los diáconos, igual. Dios, el dueño de la iglesia, ha dicho que los diáconos de su iglesia deben ser así. Y en cuanto a la misión de la iglesia, igual. Dios, el dueño de la iglesia, Cristo, la cabeza gloriosa de la iglesia, ha dicho cuál es la misión de la iglesia. Ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Eso es lo que debemos hacer. No hay lugar para improvisar.
Importa lo que dice la Biblia. ¿Cómo define Dios a los pastores de su iglesia? ¿Qué características tienen que cumplir? ¿Cómo eran en la iglesia primera, en la iglesia apostólica, en el libro de Hechos, en las cartas apostólicas? Sacamos la conclusión, deben ser hombres, maridos de una sola mujer. Esto porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y si el pastor es una figura de autoridad, hay una cierta autoridad sobre mujeres y hombres de la iglesia. Y si es una mujer la que está aquí pastoreando la iglesia, va a tener autoridad sobre hombres. Y Dios ha dicho en su palabra que no permite a la mujer tener autoridad sobre el hombre. Por lo tanto, una mujer no puede estar aquí. Y te llega alguien y te dice, ¿y Débora en el Antiguo Testamento? ¿Acaso somos jueces? ¿Acaso somos jueces? ¿Es el sistema de los jueces el que rige la iglesia? No. ¿O me ves haciendo sacrificios? Tenemos sacerdotes. Hacemos sacrificios. ¿Tenemos un Moisés liderando a la nación? No. Porque eso era el antiguo pacto. Eso era el tiempo de los jueces. Un tiempo donde la gente hacía lo que le daba la gana. Y Dios puso jueces. Pero ahora somos la iglesia. Estamos en el nuevo pacto y Dios ha definido cómo funciona el sistema de gobierno de su pueblo y nosotros debemos mirar ese sistema, no ir a Débora, que fue la única jueza, y buscar un palo ardiendo al que agarrarme para, motivado por el feminismo actual, empoderar a la mujer y darle el lugar que Dios en el nuevo pacto no le ha dado. Y mira que Dios le permite hacer muchas cosas y mira que Dios la ha honrado de muchas maneras, mucho más que la sociedad del momento. Pero Dios ha definido quién es la figura de autoridad en su iglesia. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿El marido o la mujer? No cabe duda. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y ya. Dios ha definido cómo va la familia. Dios ha definido cómo va la iglesia. Y no podemos dejar que las voces de nuestra cultura y nuestro tiempo cambien esas definiciones. Y la iglesia lo está haciendo. Nos estamos rindiendo a la cultura moderna de nuestro tiempo, con discursos como los tiempos cambian, el tiempo avanza. En aquel momento había mucho machismo. La mujer también es útil y nadie dice que no. La mujer también sirve y nadie dice que no. Si es que la mujer es muy útil en el hogar, es una tremenda ayuda idónea, pero la cabeza del hogar es el marido y la cabeza del marido es Cristo. Eso lo ha dicho Dios. Si Dios no quita valor, pero Dios pone las cosas en un orden y lo debemos respetar. Hermano, nosotros debemos buscar cada día afirmar nuestros pies en la palabra de Dios o nos vamos a perder por el camino. O acabaremos teniendo otra religión más, pero nunca la garantía de que es la verdad, si no está afirmada en la palabra. Así que el autor de nuestra carta se presenta como el anciano y sabemos que es el apóstol Juan. Y ahora vamos a ver destinatario de la carta. Y ahí hay un gran misterio. A la señora escogida. A la señora escogida. Hermanos, hay 3 versiones de pensamiento en cuanto a esta señora. 3. Una que está completamente ida de cabeza, una locura absoluta, que esa ni por remota idea se me pasa por la mente. Y 2 que pueden ser muy lógicas. La primera, la locura, y que solo abrazan obviamente los católicos romanos, es que la señora escogida es María. Porque donde hay una señora, una princesa, una reina, el católico solo ve a María. Solo ve a María. La encuentran en Apocalipsis, la encuentran por todos lados. En vez de buscar a Cristo en la palabra, como Cristo dice, toda la escritura habló de mí, ellos buscan como si toda la escritura hablara de María. Es triste, pero es así. Esta señora escogida, no hay cómo pensar que es María. No hay cómo pensar que es María. Es más, hasta hoy muchos católicos siguen creyendo que María no tuvo hijos. Que el nacimiento de Jesús fue muy especial, pero que María se mantuvo virgen hasta el final. Una completa locura alejada de la verdad de Dios, donde presenta otros hermanos de Jesús. Hermanos físicos. Pero mucha gente quiere pensar eso y por lo tanto la señora escogida luego dice y a sus hijos. Si fuera María, cuelga un poco por ahí la idea de que entonces sea virgen, porque va a sus hijos. Pero ahí el católico te dirá que son sus hijos espirituales. O sea, cuando uno quiere decir algo es capaz de torcer la Biblia de cualquier manera para que al final diga lo que quiere que diga.
Pero esa locura ni la vamos a plantear. Las otras dos opciones que dividen a muchos teólogos y predicadores de la palabra de Dios serios son las siguientes. La primera es que la señora escogida era una mujer en particular, que Juan estaba escribiendo a una mujer amada por él, una creyente, una señora, y a sus hijos una carta con unas instrucciones. ¿Por qué mucha gente dice eso? Porque cuando nosotros leamos más adelante veremos a Juan dirigiendo una carta a Gayo, a una persona particular, no directamente a una iglesia, sino a una persona en particular. Pero a mí me cuesta creer que esta persona sea una persona en particular, primeramente por un motivo. Si Juan dedica unas palabras a una persona en particular y la menciona con nombre, ¿por qué no hace lo mismo en la segunda carta? Y en vez de decir algo tan abstracto que puede dejar dudas, no dice a María y a sus hijos, a Marta y a sus hijos, a Esther y a sus hijos, a Laura y a sus hijos. Podía haberlo dicho así y no estaríamos dudando hasta el presente día. Pero hay una cosa que yo creo que Juan está haciendo aquí y la quiero explicar. Yo creo que Juan está hablando a una iglesia. A una iglesia. Y la expresión a sus hijos se refiere a los miembros de esa iglesia. Y voy a decir por qué. Primero, Juan usa la expresión a la señora escogida. Y nosotros sabemos que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, habla de ellos como un pueblo escogido. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, para aquellos que llevan poco en esta iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos por Cristo, los que han sido separados por Dios para ser santos y sin mancha, son un pueblo escogido. ¿Y escogido cuándo? A mí me hace mucha gracia que cuando la gente se pone a hablar de Israel, la gente no tiene duda de decir el pueblo escogido de Dios. Dios los escogió. Eran débiles, pecadores, eran sin ejército, sin fuerza, un pueblo pequeño, pero Dios los escogió por gracia para ser su pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero les escuece la palabra escogido cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del pueblo del nuevo pacto, que para mí Dios solo tiene un pueblo, antiguo pacto y nuevo pacto, pero Dios tiene un pueblo, escogido por gracia. Porque cuando dice Pablo que fuimos escogidos, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera haya luz, Dios sabía que tú serías su hijo. Antes que Dios dijera haya luz, Dios sabía que tú lo ibas a conocer. Antes que Dios dijera haya luz, Dios sabía que tú ibas a creer el evangelio. Antes que Dios dijera haya luz, Dios sabía que tú lo ibas a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él se iba a encargar. Porque Él se iba a encargar de que tú lo conocieras. Él es el que abre el entendimiento, el que quita la ceguera, el que hace pasar de muerte a vida, el que resucita a los muertos espirituales y les da nueva vida en Cristo. Él es el que quita el corazón de piedra, el que pone un corazón de carne, el que da el Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que nos sostiene, es el que nos llama, es el que nos atrae, es el que nos convierte. Él lo hace, nosotros no. Somos rebeldes, muertos en delitos y pecados, esclavizados a nuestros pecados, hijos del diablo y rebelados contra Dios. Nunca lo habríamos querido, a no ser que Él nos hubiera amado primero. Y lo hizo antes de la fundación del mundo. Pero aceptar eso es aceptar la palabra que a la gente no le gusta. Predestinación. Predestinación. No les gusta, pero es una realidad bíblica. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para ser salvo. Y da gracias, amado hermano, porque si no lo hubiera hecho, no estás aquí.
No estarías aquí si Dios no te hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Así que Dios siempre se ha referido a su pueblo desde el antiguo pacto como en el nuevo pacto como un pueblo escogido. Pero habla de una señora escogida. Pero en el nuevo pacto vemos que Dios se refiere muchas veces a su pueblo, a su iglesia, con elementos femeninos. No solo una vez, sino que varias veces Dios se refiere a la iglesia con elementos femeninos. No solo iglesia, sino que vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Hermanos, ¿qué es esa elegida juntamente con vosotros que está saludando desde Babilonia? La iglesia de Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. La iglesia amada del Señor muchas veces va seguida de esa palabra, elegida. Porque la iglesia está formada por aquellos a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro está mandando un saludo juntamente con su hijo Marcos. Pero entendamos, su hijo es como cuando Pablo también se refiere a Timoteo de esa manera. Nosotros vemos a Pedro hablar de esta manera de una iglesia. Pero hay otro aspecto para la iglesia. A la iglesia también se la llama novia. Juan capítulo 3 y versículo 29 dice lo siguiente: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quién es el amigo del novio en ese caso? En ese caso, el amigo del novio era el siervo del que Jesús estaba hablando en esa carta, un siervo del Señor, pero él no es el novio, él era un siervo. Juan Bautista, hermanos, es presentado como un amigo del novio. La gente iba detrás de él. Juan, ¿cómo puede ser que tus discípulos se vayan con Jesús? Porque él es el novio, yo soy amigo del novio. Y ahora la novia está escuchando la voz del novio. Yo era su amigo. Yo solo decía, viene el novio, viene el novio, viene el novio, viene el novio. Y en cuanto el novio ha llegado, la novia se ha ido con el novio. Yo solo estaba hablándole a la novia, anunciando que el novio llegaba. Pero en cuanto el novio ha llegado, el amigo del novio se aparta y le deja intimidad al novio con la novia. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que tiene la novia es el novio, ¿quién es la novia? Es una metáfora, es un simbolismo de la iglesia, la novia del novio. El novio es Cristo, Cristo tiene una novia, esa novia es su iglesia. En Apocalipsis parece que la sube un poco de categoría, porque ya no es novia, aparece como esposa. Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La novia del novio es Cristo. La esposa del Cordero es la iglesia. La novia es la iglesia, el novio es Cristo. La esposa es la iglesia, el esposo, el Cordero es Cristo. Efesios 5. Amados, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla por medio del lavamiento de la palabra. Al final Pablo dice, todo lo que digo representa, hablando del matrimonio, a Cristo y la iglesia. El lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia en muchas ocasiones es un lenguaje que se puede unir a una mujer, una novia, una esposa, una amada. Y por esos motivos y otros que veremos más adelante, mi conclusión es que
por ninguna locura y por ninguna idea esto es María, dudo en gran manera, pero no quiero ser tajante. No quiero ser tajante como diciendo, quien piense esto no tiene ningún sentido. No, porque hay buenos maestros que piensan así. Y el argumento es que hay cartas, hay expresiones dirigidas a mujeres de manera personal. Pero por todo lo que he dicho, por el lenguaje metafórico y simbólico femenino que a veces se atribuye a la iglesia, por la palabra escogida que muchas veces se atribuye a la iglesia, la amada, la elegida del Señor, yo creo firmemente que esa señora escogida a la que Juan dirige su carta es una iglesia. Y la carta va dirigida a la iglesia y a sus hijos. Y a sus hijos. Y claro, si yo entiendo que esa señora es la iglesia local a la que Juan manda su carta, entiendo que los hijos de esa iglesia local son sus miembros. Los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra hijo en el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces para referirse a los creyentes. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice así, mira qué interesante, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Eso es el final de lo que vamos a ver en esta carta. Pero mira la palabra, te saludan los hermanos de tu hermana, los hijos de tu hermana escogida. Si tú ves las cartas del Nuevo Testamento, normalmente te das cuenta que hay saludos entre iglesias. Saludad a los de Italia, o saludan los de Babilonia, o saludan los de Éfeso, o saludan los de Jerusalén. Hay muchos saludos entre iglesias. Cuando llegaban las cartas, habían saludos entre iglesias. Si yo entiendo el punto de vista que tengo, que es una iglesia local y sus creyentes, en esta despedida te saludan los hijos de tu hermana escogida. ¿Qué entiendo? Que esta carta es para una iglesia y sus miembros, y además lleva consigo un saludo de parte de otra iglesia de donde viene y sus miembros. Así como hemos visto antes el texto que hemos leído de Pedro. ¿Qué decía Pedro? La que está en Babilonia, elegida juntamente a vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Así que esos hijos de la hermana escogida son los creyentes de otra iglesia local. Dudo en gran manera que Juan esté mandando una carta a una mujer y a sus hijos y le deje un saludo de otra mujer y sus hijos, y Juan no pare ni un instante a mencionar los nombres. Y algo que es curioso, ¿por qué en esos núcleos familiares, en esa época en particular, no se menciona al varón de la casa? Eso es muy extraño. Es muy raro que Juan ande llevando cartas de una mujer a otra. Porque lo lógico sería, fulanita y fulanito y sus hijos os saludan. Pero Juan, si realmente es una carta de destinatarios personales, esta mujer y sus hijos mandan un saludo a esa mujer y sus hijos. Y sus maridos no eran creyentes, no son parte de la familia, eran dos viudas. Ahí empezamos a especular mucho. Pero si entendemos que la señora es una iglesia local y los hijos son los miembros de la iglesia local, todo cobra sentido. Esa iglesia, los miembros de esa iglesia, os saludan a vosotros que recibís esta carta. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Creéis que esas palabras que veremos en el siguiente capítulo, en la siguiente carta, se refieren a los hijos físicos de Juan? Cuando Pablo a veces habla de Timoteo como un hijo, o vemos a Pedro decir mi hijo Marcos, se refieren normalmente a ese afecto de personas que han sido instruidas o discipuladas por ellos. Sabemos que Lucas andó principalmente con Pablo y que Marcos andó mucho con Pedro. Y aquí cuando Juan dice que mis hijos andan en la verdad, ¿a qué creéis que se refiere Juan? A creyentes con los que Juan ha trabajado, a creyentes con los que Juan ha tratado. El problema es este,
que muchas personas han tomado este tipo de textos y enseñanzas para sacar una enseñanza muy rara que hay hoy en nuestros tiempos, que no ha existido nunca, pero que se han inventado hace poco. La llamada paternidad espiritual. Hermano, por ahí hay un grupo de loquillos que le está enseñando a la gente que necesitan tener padres espirituales. Tanto es así que yo he visto iglesias que el Día del Padre, más allá de que sea una tradición secular y bueno, cada uno tiene opiniones al respecto de eso, pero bueno, un día en el que normalmente los hijos muestran afecto y un detalle y una nota de agradecimiento a los padres por su labor, muchas iglesias lo dedican a los pastores. Y yo he visto gente que habla a sus pastores como si fuera mi papá. No, yo quiero que conozcas a mi padre espiritual. Y claro, obviamente esas iglesias, si están torcidas en esa área, suelen ser iglesias que creen que la mujer es la pastora y por lo tanto es su madre espiritual. Y ahí ya se lió la de... Y no hay cómo coger eso. Pero suelen coger esos versículos donde Pablo dice, mira, Timoteo era para mí como un hijo. Timoteo me sirvió para mí como un hijo. Yo lo quiero como un padre. Y cogen eso, lo tuercen de tal manera para decir, tú tienes que tener un padre espiritual. Yo entiendo que cuando alguien lleva mucho con una persona, lo quieras como un hijo. A mí me pasa. Hay cosas que se dan con el tiempo que obviamente yo no puedo sentir lo mismo. Miren, yo amo a toda la iglesia. La amo. Primero, es mi responsabilidad como creyente. Segundo, es mi responsabilidad como pastor. Amo a toda la iglesia. Tengo que amar a las almas y especialmente la iglesia del Señor. Pero voy a ser honesto. Y quien diga que esto no es verdad, miente. No son favoritismos, pero los años provocan que las relaciones crezcan. Hermano, quien a veces te ve más cercano a uno y se pone receloso como es el favorito. Oye, si llevo 6 años caminando con esa persona, obviamente que mi relación es diferente a la que tengo contigo que llevo 6 meses. Esa persona me ve de lejos y ya sabe si estoy mal. Y yo la veo de cerca y ya sé si le pasa algo. A ti no te conozco tanto. Eso lo da el tiempo. Hay amor, sí, amor de hermanos, amor de creyentes, pero hay una relación más cercana con algunas personas y eso no es pecado. Acepción de personas, eso es otra cosa. Eso es despreciar a unos y mostrar favoritismo a otros. Aquí no se desprecia a nadie, porque entonces Jesús hacía acepción de personas. Jesús no hacía eso. Bueno, pero en más de una escena, Jesús se lleva a 3 con él. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Tú dices 12, yo en la Biblia veo a veces 70, a veces veo otros cuantos. Yo no veo solo 12. Jesús tenía 12 apóstoles, pero no tenía 12 discípulos. O yo lo he leído así. Porque a veces veo, y envió a 70. ¿70 qué? Conocidos, extraños. 70 discípulos. Jesús tenía muchos más discípulos de 12, pero tenía 12 apóstoles. ¿Sí o no? Ok. Entonces tenía favoritismo con los 12. Porque en muchos relatos solo está con los 12. Era acepción de personas. Pero voy más allá. Hay escenas, la transfiguración, Getsemaní, que Jesús no se lleva a los 12. ¿Se lleva a cuántos? A Pedro, Jacobo y Juan. ¿Jesús hizo acepción de personas? No, pero tenía relaciones diferentes con cada uno. Porque te voy a dar un paso más. A esas escenas se lleva 3, pero solo de uno Jesús lo dice o lo define como el discípulo amado. ¿Tienes un favorito? No, pero solo uno apoyó la cabeza en el pecho del maestro. Pero son relaciones diferentes, cada persona es distinta, personalidades distintas, afinidades distintas. El amor puede ser conjunto, pero habrá motivos, circunstancias, tiempo que harán que las relaciones sean diferentes. Amándonos a todos. Y tú eres la prueba. Yo no me quejo de que vosotros hacéis acepción de personas, pero a veces veo que salís a celebrar un cumpleaños y no invitáis a toda la iglesia. Es más,
aseguraría que en casi todos vuestros cumpleaños los invitados suelen ser los mismos. El grupo más cercano a vosotros. ¿Odiáis al resto de la iglesia? No, pero tenemos más afinidad. Nos conocemos hace más tiempo, vivimos más cerca, tenemos una relación porque tenemos hijos y mira, somos parejas con hijos, es normal. Yo no digo que cada uno deba hablar con uno, pero es normal que a veces haya afinidades. Y si tú quieres, te lo digo de corazón, si tú quieres esa relación cercana con alguien, cultívala, porque hay gente que se queda sentada esperando que nazca sola, y eso no nace sola. El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. No hay que esperar que la amistad nazca sola. Se debe mostrar amigo. La lealtad, la cercanía, el afecto, el cariño, la ayuda, la oración, el compañerismo, todas esas cosas, día tras día sembradas entre los corazones, forman amistades duraderas, que forman amistades que llegan a ser, como dice Proverbios, mejores que hermanos. Pero la gente quiere llevar 2 días en un sitio y que lo traten como el que ya 50 años. No, se te ama, bienvenido. Y ojalá dentro de 50 años estés aquí, porque tendremos la relación que ahora tengo con ellos, la tendré contigo. La gente no tiene paciencia, la gente está tan mimada que quiere ese trato desde el primer día. No quieren pagar el precio de las relaciones. Hermano, te digo una cosa, las amistades se construyen. Y la gente hoy que lo quiere todo regalado, quiere que se le trate con la confianza y lealtad desde el primer día que uno lleva cultivando años. No, hermano, no es así. No es así. Pero no es acepción de personas. Por favor, sabed diferenciar una cosa de otra. Que a veces ese orgullo o ese corazón herido por querer ser mimado es lo que lleva a esos comentarios. No tiene favorito. Si tú lo llamas con una necesidad, irá y te atenderá. Pero obviamente cuando dice, oye, me apetece llamar a alguien para tomar un café, voy a llamar a ese desconocido que no sé de qué hablar con él. No, si un día te apetece tomar un café, quieres desahogarte, quieres abrir tu corazón, vas a buscar a alguien que sabes que le puedes abrir el corazón y no te vas a llevar un susto. No vas a probar suerte con cualquier persona. ¿Queréis esas relaciones? Yo las quiero. Buscadlas, cultivadlas y cuidadlas, porque también se pierden. Amén. Y Gálatas capítulo 4, versículo 19, mira que dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién dice esas palabras? ¿A quién se las dice? A los creyentes de Galacia, ¿verdad? Pero no son hijos físicos de Pablo. Entonces, el anciano, ¿quién es? Juan. La señora escogida, ¿quién creemos que es? La iglesia local, no la iglesia en general, Hablo de una iglesia en particular con sus miembros. Los hijos, ¿quiénes son? Los miembros de esa iglesia. Y ahora Juan sigue hablando. No hemos pasado del primero, pero vamos bien. Lo siguiente es más ligero. La causa del amor hacia los hijos. Mira lo que dice Juan ahora. A quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la... Mira qué interesante. Si esto fuera una mujer en particular y sus hijos, Juan acaba de decir que todos los creyentes del mundo los aman. ¿Tú te crees que todos los creyentes del mundo nos conocen a nosotros? Te lo voy a enseñar de esa manera. ¿Tú te crees que todos los creyentes del mundo conocen caminando por fe? No. ¿Tú te crees que todos los creyentes del mundo me conocen a mí como pastor? No. Pero todos los creyentes del mundo, pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad: amar la iglesia y orar por la iglesia, y orar por pastores, y orar por misioneros. Todos los creyentes del mundo, los que estamos en la verdad de Cristo, amamos la iglesia en general, a todos los creyentes. ¿O no has hecho tú oraciones como esta alguna vez? Señor, cuida a mis hermanos de la India, cuida a mis hermanos de China, cuida a mis hermanos de países árabes perseguidos. ¿No has hecho oraciones así? Los conoces, los has abrazado. ¿Pero por qué los amas? Porque son la iglesia.
y oramos por la iglesia y amamos la iglesia. Entonces, mira lo que ha dicho aquí: a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Dudo que si fuera una persona en particular y sus hijos en particular, todos los creyentes del mundo los conozcan y los amen de la misma manera. Pero si son una iglesia, sí. Así que esto afirma nuevamente que creo que es una iglesia local y sus miembros. Y mira lo que ha dicho: a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Hermano, ¿cuál es el tema que nos une en amor a todos nosotros? La verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Si no estamos en esa verdad, no hay amor entre nosotros como iglesia, porque amamos a los que están perdidos, o no amamos a los que creen en otras cosas, a los que están perdidos en otras religiones. Los amamos, por eso queremos predicarles, oramos por su salvación, buscamos su conversión. Pero hay un amor distinto por los hermanos. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando la gente dice Dios ama a todos, la gente no sabe diferenciar una cosa: que Dios, mira, Dios ama porque Dios no puede dejar de amar, porque Dios es amor. Decir Dios no ama es decir mentiras, porque Dios es amor. No puede dejar de amar porque el amor es su propia naturaleza. Todo lo que hace a Dios, hasta juzgar y condenar, lo hace con amor, porque Él es amor. Dios no aparca atributos para usar otros. Voy a apartar mi misericordia para ahora usar mi juicio santo. No, Él es misericordioso y justo al mismo tiempo. Él salva con misericordia y condena con justicia, siendo misericordioso y amoroso. Dios va a condenar a muchos al infierno siendo un Dios de amor. Eso no es contradictorio en Dios. En nosotros sí, porque somos limitados y no lo entendemos. Y creemos que amar es consentir, que amar es pasar por alto. Y no es así. Y no es así. Puedes amar a tu hijo, que si hace algo grave, va a tener que pagar las consecuencias y lo vas a disciplinar y castigar con amor. Vas a ser recto, vas a ser severo con él, pero no le dejas de amar. Así es Dios. Dios va a condenar justamente a los impíos, siendo un Dios de amor. Pero la gente, cuando habla del amor de Dios, se le olvida hacer una cosa, y es matizar. Cuando hablamos de Dios y de sus atributos, por el amor del Señor os pido, no seáis superficiales. Dios es demasiado profundo como para hablar de Él de una manera superficial. Para hablar del amor de Dios no se puede usar un minuto, porque es demasiado profundo. Vamos a estar 3-4 meses, solo 3-4 meses, hablando de la santidad de Dios y de cómo su santidad afecta a la gente. No es tan simple como llegar y decir Dios es santo. No, es que Dios es santo, eso hay que escarbar mucho más. Es Dios. Es Dios. Hay que escarbar mucho más. El amor de Dios tiene matices, y quien diga que no ha leído la Biblia. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú amas a los perdidos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Amas a los perdidos igual que amas a tu iglesia? No. Otra cosa. ¿Amas a tu iglesia igual que amas a tu esposa? No. Amas a todos. Pero hay que matizar, porque son amores distintos. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar tu vida por tu esposa. Pero la Biblia no dice que des tu vida por todo el mundo. Pero sí por ella. La Biblia no dice que vayas santificando a todo el mundo, pero sí a tu esposa. Hay un amor con funciones diferenciadas. Dios es amor, pero Dios tiene un amor especial por su santa iglesia. Es así. Es así. Y nadie lo puede discutir. Eso lo refleja la Escritura. Eso lo refleja la Escritura. Que Dios a ti te ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo para que tú creas en Él y seas salvo. Mira cuánto amor te ha dado Dios. Te ha amado tanto que te dio fe. Te ha amado tanto que te ha dado de su gracia salvadora. Te ha amado tanto. Te has preguntado por qué ellos están ahí y tú aquí. Es porque eres más listo. Es porque eres más sabio. Es porque eres más bueno.
es porque tú has degustado un amor especial de Dios. Es muy fácil generalizar y decir, Dios ama, pero hay que profundizar. No se puede ser superficial en cuanto a Dios. Dios ama porque Dios es amor, pero el amor de Dios por su iglesia es diferente. Y te voy a decir más, el amor de Dios por su Hijo Jesucristo todavía es diferente. Porque Él no ha dicho de la iglesia, ese es mi Hijo amado, de Él tengo complacencia. Eso solo lo ha dicho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Si habláramos del amor de Dios necesitaríamos otras cuantas semanas. Hermano, yo te animo a que Dios convenza tu corazón de que cuando vayas a conocer a Dios lo hagas en profundidad. No tengas prisa de saber mucho de Dios. Ten ganas de saber bien de Dios. Tírate un año solo estudiando de su amor. Y que cuando alguien te diga, Dios es amor, puedas sentarte y decir, vamos a hablar del amor de Dios que hay para un rato. Que hay para un rato. En primer lugar, debemos tener entre nosotros un amor verdadero. Mira lo que dijo 1 de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en segundo lugar, hay amor entre la iglesia, hay amor entre los miembros de la iglesia. Debe ser un amor sincero, un amor verdadero, pero sobre todo un amor en la verdad. En la verdad. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es una cosa abstracta. La verdad no es una idea. La verdad no es un sentimiento. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo nuestro Señor. Hermano, Jesucristo no solo vino a decir la verdad. Jesucristo no solo vino a enseñar la verdad. Jesucristo vino a mostrar la verdad. Porque Él es la verdad. Y esa verdad que hace que nos amemos es también la verdad que nos une. Mira el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en vosotros y que estará con nosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo estará la verdad en la iglesia? Una marca de la iglesia es esa. Una marca de la iglesia del Señor es esa. Que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Pastor, conozco una iglesia que no enseña la verdad. No es la iglesia. Pero pasan cosas en los centros de magia también. Si te vas a la santera y te echa el humo del puro y te rocía con ron y mata al gallo y le traes un pelo de tu prima, también pasa algo. Si hacen la ouija con 4 críos en un cementerio, también pasan cosas. Y no juguéis con eso. No os riáis de esas cosas, que es real. Es real. Que pasen cosas no significa que pasen porque Dios las hace. Falsas iglesias pasan cosas. Pero una iglesia está definida principalmente porque es columna y sostén de la verdad. Donde no está la verdad no está Cristo, porque Cristo es la verdad. Y donde no está Cristo no está la iglesia. No vayas a la iglesia que te haga sentir más cosas. No vayas a la iglesia donde se vean más cosas. No vayas a la iglesia donde pasen más cosas. Ve a la iglesia donde esté la verdad. Porque la única garantía de que estás en la iglesia de Cristo es la verdad que hay en ella. Los creyentes estamos confirmados en la verdad. Segunda de Pedro 1:12 dice, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Mira lo que ha dicho antes Juan, la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Y mira lo que ha dicho Pedro, confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Tanto Juan como Pedro afirman una cosa, hay una cosa presente en la iglesia, la verdad, la verdad, la verdad. Y mira lo que dice, habéis sido confirmados en la verdad. Ese sentido es de afirmarse más en la verdad. ¿Por qué? La verdad está en la iglesia, pero la iglesia tiene una responsabilidad, seguir afirmándose en la verdad. Porque va a levantarse lobos en medio de nosotros. Va a hablar el diablo. La voz de la serpiente va a seguir sonando para que distraigamos nuestras mentes y nos alejemos de la verdad.
Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarse día tras día, semana tras semana, mes a mes, año a año, a estar firme en la verdad. ¿Cuál es la mayor verdad de la iglesia? Yo quiero mencionar dos cosas. La primera, la verdad del Evangelio. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la... Y ahora define cuál es ese mensaje. El Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y en segundo lugar, la verdad está unida al Evangelio y por lo tanto la verdad está unida a Cristo. Primera de Juan 5:20 habíamos leído. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Y quién es aquel que es verdadero? Su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La iglesia de Cristo está marcada por estar firme en la verdad del Evangelio y en la verdad de Cristo. Y quiero entonces decir algo importante sobre esto. Hay cosas que solo los años y la madurez nos enseñarán. Y una es saber a no perder la unidad y el amor con verdaderos hermanos por cosas secundarias. Que no congregue en algunas denominaciones porque no comparto ciertas doctrinas no significa que no los ame y que crea que no son la iglesia del Señor. Hay doctrinas que consideramos secundarias y yo me atrevería a decir que algunas hasta terciarias, porque no afectan directamente a la salvación. Pero el Evangelio y Jesucristo son fundamentos de nuestra fe. Porque al final, si te lo paras a pensar, la salvación depende de nuestra perfección doctrinal. El ladrón de la cruz era reformado, bautista, pentecostal. ¿Qué era? Era un malhechor, pero que se afirmó en una verdad, en la verdad de que Él era el Señor y que había venido a pagar por ellos. Se afirmó en la verdad de Cristo y en la verdad del Evangelio. Obviamente, si hubiera bajado de la cruz, Jesús lo hubiera discipulado. Pero no olvidemos nunca que a los primeros creyentes se les llamó cristianos. Que nuestras propias diferencias, y que son normales y las respeto, nos llevó a formar denominaciones. Y que obviamente hay denominaciones que son un caos. Pero que Dios nos dé sabiduría y madurez para no poner una barrera entre hermanos donde Dios no la ha puesto. Porque eso también es pecado. Y si realmente, y acabo con esto no, que viene el versículo 3, pero acabo con esta idea. Si realmente estás convencido de que lo que crees es la verdad, y obviamente lo estamos, si no, no estaríamos aquí. Estamos convencidos de nuestras creencias. Si no, nos las enseñaríamos. Pero si realmente estás convencido de eso, y ahí ves un hermano que también ama la Biblia, ¿por qué no oramos a Dios? Para que les abra los ojos, les dé entendimiento, y así como iluminó nuestros corazones, también haga lo mismo con los de ellos. Y un día estén aquí para gozarnos todos en la verdad. Pero que Dios nos dé madurez para saber diferenciar entre esas cosas. Entre esas cosas. No soy pentecostal. No lo soy. Tengo una línea doctrinal que sigo y que defiendo y que predico. Pero amo a mis hermanos pentecostales, a pesar de muchos errores que creo que cometen a nivel doctrinal en algunas áreas. Hermano, hay que saber diferenciar entre personas y pensamientos. Versículo 3 y terminamos con las 3 palabras que usualmente están en muchos saludos. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. 3 cosas que nunca se van a separar de nosotros. En primer lugar, gracia.
Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Gracia nos enseña que hemos recibido lo que no merecíamos. Segunda cosa que dice la despedida es misericordia. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Así como la gracia es el hecho de que Dios te haya dado lo que no mereces, la misericordia es el hecho de que Dios no te haya dado lo que sí mereces. Son dos cosas que tenemos. Gracia, hemos sido salvos y no lo merecemos. Y misericordia, no tenemos sobre nosotros el juicio que sí merecemos cada día por nuestros pecados. Y finalmente, la tercera palabra, la que solo puede dar el Dios de paz, es la paz. Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Solo por Cristo hemos recibido la gracia salvadora de Dios. Solo por Cristo hemos recibido misericordia y no la condenación que merecemos. Y solo por Cristo ahora estamos en paz con Dios cuando éramos enemigos suyos. Espero que solo el saludo de la carta de Juan nos anime a venir la semana que viene a seguir edificándonos con esta preciosa carta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por la enseñanza que hemos recibido en esta tarde. Gracias por tratar y hablar con nuestros corazones como haces siempre. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra ha sido abierta y expuesta delante de nuestros ojos. Guíanos siempre, Señor, a enseñar tu verdad, a hablar tu verdad y a estar firmes en tu verdad, pues es tu verdad la que define a tu iglesia. Padre amado, que nosotros estemos cada día más firmes en la verdad del Evangelio y en la verdad de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que hemos escuchado hoy afecte a nuestra manera de vivir. Guíanos siempre por tu Santo Espíritu y condúcenos a que la imagen de Cristo esté formada cada día más en nosotros. Señor, llévanos con bien ahora a nuestras casas. Acompáñanos a nuestros hogares junto a nuestras familias y guíanos a cada uno a tener una noche de paz y descanso en tu presencia. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.